Vamos a aprender sobre los personajes en en los libros de ficción realista. Mira los personajes. Pues los personajes es quiénes. Los personajes son las personas, los animales o cosas sobre las que trata un cuento. Los personajes son las personas en el cuento que hagan las cosas que están involucrados en los acontecimientos y también son las personas que hablan. En los cuentos de ficción, una ficción regular, pues los animales pueden estar hablando o las cosas también pueden hablar. Pero en los libros de ficción realista, los personajes que hablan son las personas. Puedes tener personajes que son perros o animales, pero tienen que hacer el sonido de los animales. Y las cosas no pueden ser personajes porque no pueden hablar o no pueden actuar en los libros de ficción realista. Luego, cuando hablamos de los personajes, también tenemos que hablar de qué hacen en el cuento. ¿Qué hacen estos personajes en el cuento y por qué lo hacen? Esto es el papel del personaje. Primero tienes que investigar quién son los personajes. Luego tienes que pensar cuáles son los personajes más importantes de este cuento. Luego vas a investigar sobre cada personaje importante y pensar qué hace este personaje en el libro y por qué lo hace. Vamos a mirar algunos ejemplos. Podemos mirar primero un libro de ficción. Aquí tenemos Caperucita Roja. ¿Quién son los personajes en Caperucita Roja? Pues tenemos la niña, la abuela, al principio tenemos la mamá y tenemos el lobo. 4 personajes. La mamá no hace mucho en el libro, entonces no nos vamos a preocupar de la mamá. Pero Caperucita Roja, la abuela y el lobo son 3 personajes importantes en el libro. ¿Qué hace Caperucita Roja? Pues ella se va a la casa de su abuela, que está enferma, para traerles galletas. ¿Qué hace el lobo? ¿Y por qué hace esto Caperucita Roja? Lo hace para cuidar a su abuela. Y luego el lobo es otro personaje. ¿Qué hace el lobo? Pues el lobo toma el lugar de la abuela. ¿Por qué lo hace? Porque tiene hambre y se quiere comer una niña. Y luego el otro personaje es la abuela. ¿Qué hace la abuela? Pues la abuela está esperando a su nieta. ¿Y por qué la está esperando? Porque está enferma. Entonces, todos estos personajes tienen un papel, tienen algo que hacen en el cuento. Miramos un libro de ficción realista. A ver si tengo uno aquí. Aquí dice, así vamos a la escuela. Y en este libro, los personajes, no sé si puedes ver en los dibujos, pero son los niños de cada parte del mundo. ¿Y qué hacen los niños? Pues se van a la escuela. ¿Y por qué se van a la escuela? Porque es importante estudiar. Entonces, aquí son personajes reales, por eso es ficción realista. Y hacen cosas que hacen, se van a la escuela y esto es algo que pasa. Tú te vas a la escuela, todos nos vamos a la escuela. Y hacen cosas que todo el mundo hace, entonces es ficción realista. Hoy vamos a leer un libro de ficción realista y vamos a pensar en los personajes. ¿Qué hacen y por qué lo hacen?